Francis, tómame 8 minutos para un breve comentario. Jóvenes, miren, ayer el Congreso Nacional, específicamente los legisladores de la oposición, hicieron algo que pudiera ser interesante, pudiera llamar la atención. Impidieron que la Cámara de Diputados aprobara la autorización al Poder Ejecutivo para emitir deuda en forma de bonos soberanos por un valor de 363.257 millones de pesos que serían utilizados para cubrir déficit fiscal y para pagar algunos vencimientos de deuda el próximo año 2023. Ciertamente este gobierno ha roto toda clase de récord. A propósito que hay algunos funcionarios que hablan de romper récords. Bueno, este gobierno ha roto toda clase de récord en endeudamiento público, porque ha superado a los gobiernos anteriores en endeudamiento público que también habían roto su propio récord. Yo lo he dicho varias veces aquí. O sea, ningún presidente ha contratado más deuda en un año que el presidente Luis Abinader. Así como ningún presidente había contratado más deuda en un año, año por año, que Danilo Medina. Así como ninguno había superado a Leonel Fernández, así como ninguno había superado a Hipólito Mejía. De ahí para atrás la situación era diferente. Ahora, en los últimos 2 años, el presidente Luis Abinader, en los presupuestos que ha sometido al Congreso, ha mandado a solicitar préstamos por montos exorbitantes. En el año actual, 284.000 millones de pesos, que luego fue aumentado a 335.000 millones de pesos. Y el año que viene, 363.000 millones de pesos. Ahora, ¿qué ocurre? Que lo que hicieron los legisladores de la oposición es hasta cierto punto un bulto. ¿Por qué un bulto? Por lo siguiente. El presupuesto general de la Nación correspondiente al año que viene, 2023, es un presupuesto que estima ingresos por el orden de los 1.040.000 millones de pesos. Ingresos estimados. Y estima gastos por el orden de 1.247.500 millones de pesos. La diferencia entre los ingresos y gastos son más o menos 205.000 millones de pesos, que es lo que hay que buscar prestado para cubrir el déficit. La diferencia de lo estimado en los ingresos y lo estimado en los gastos para el año que viene. Luego hay otros 157.000 millones de pesos que hay que buscar prestado para cubrir o pagar vencimiento de deuda. O sea, deuda que se vence el año que viene, hay que pagarla, y para pagarla sin aumentar el déficit, entonces lo que se hace es que se toma prestado. Entonces ya eso no te aumenta el déficit porque tú estás tomando dinero prestado para pagar dinero que se vence. Entonces te queda neutro ahí, esa parte te queda neutra. El gobierno aumentará el déficit en 205.000 millones de pesos, pero va a tomar prestados 363.000 millones de pesos. 205.000 para el déficit y 157.000 millones para cubrir o pagar deuda vencida. ¿Por qué yo digo que lo que hizo la oposición fue un bulto? Porque ya eso el Congreso lo aprobó. O sea, el Congreso Nacional, esa oposición política, junto con la oficialidad, aprobó hace varios días el proyecto de presupuesto general de la Nación correspondiente al 2023. Y en ese proyecto de presupuesto, que ahora es ley, se establece que el gobierno recibirá la autorización del Congreso Nacional para tomar 363.000 millones de pesos prestados para cubrir déficit y vencimiento de deuda. Ya ustedes lo aprobaron. Ya ahora lo que queda es la formalidad. La formalidad es autorizar al Congreso a que tome ese dinero prestado en forma de bonos o que lo tome en forma de financiamiento bilateral o como usted quiera. Va a ser en forma de bonos. Pero ya por ley el propio Congreso se lo aprobó. Si esta oposición política realmente tuviera la intención de trancarle el juego al gobierno en cuanto a su espiral de endeudamiento excesivo, lo que debió hacer fue trancarle el proyecto de presupuesto cuando se va a aprobar. Y podía hacerlo porque tiene más de una tercera parte la oposición en la Cámara de Diputados. Y para evitar la aprobación del presupuesto o para modificarlo en el Congreso, se requieren 2/3 partes. Si la oposición tiene más de una tercera parte, como lo demostró ayer en la Cámara de Diputados, entonces podía evitar que se aprobara el proyecto de presupuesto.
para que no se aprobara un proyecto de presupuesto con un endeudamiento de 363 mil millones de pesos. Pero ahora no, ya tú se lo aprobaste y ahora entonces tú dices, no, que vamos a trancar, vamos a impedir que se apruebe esa autorización de financiamiento. Pero ya tú lo aprobaste. La aprobaste ya porque aprobaste ya el proyecto de presupuesto en sí mismo. Entonces, ¿cómo tú le apruebas al Poder Ejecutivo una ley con un presupuesto que autoriza un endeudamiento por 363 mil millones de pesos y luego le dices, no, mira, no te voy a aprobar los 363 mil millones de pesos? Porque ya tú lo aprobaste en la ley. Al final, entonces tú lo que estás incurriendo en una afección a la institucionalidad. Claro, como quiera lo van a aprobar. Por eso digo que es un bulto de la oposición política. Cuando la oposición política tenga la intención real de evitar que el gobierno se siga endeudando de manera descontrolada, tiene que evitarlo en el proyecto de presupuesto general de la nación, no posterior a la aprobación de ese presupuesto, que ya es ley, repito, y es una ley especial, porque el presupuesto general de la nación, aunque tiene vigencia de un año calendario, del 1 de enero al 31 de diciembre, es una ley especial. Tanto así que modifica otras legislaciones vigentes, lo cual también es cuestionable, para no asignarle los presupuestos o la partida presupuestaria que establecen sus propias leyes orgánicas de algunas instituciones, como el Poder Judicial, por ejemplo, como los ayuntamientos, como la propia Universidad Autónoma de Santo Domingo. Aquí hay instituciones que tienen leyes orgánicas, que tienen asignadas partidas presupuestarias específicas, que esa ley de presupuesto de un año las modifica temporalmente, autorizando al Poder Ejecutivo a no asignarle a esas instituciones el presupuesto que le corresponde durante ese año calendario. O sea, fíjense el poder que tiene esa legislación. Y luego ya está aprobada la autorización para que se tomen el año que viene prestados 363 mil millones de pesos. Entonces ahora tú dices, no, mira, espérate, no, eso no se va a aprobar. Ajá, y entonces, pues esa ley, hay una ley vigente ahí, ¿qué hacemos entonces? O sea, no hagan ese bulto. Esperen el año que viene, en octubre, cuando se someta nuevamente el otro proyecto de presupuesto del año 2024, que también va a traer un endeudamiento excesivo, y párenlo, pero paren el proyecto de ley, donde está automáticamente la autorización al endeudamiento. Francis.